El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Ya es hora, y el lunes. Vámonos. Uy, ya es hora. Ya venga, que ya va a empezar. Ya voy. ¿De qué van a hablar hoy? De la reforma agraria. Y educación, seguridad. Reforma laboral. Esto es justicia social. Combatir la desinformación. Los asuntos públicos son públicos. Lo que es con Colombia es conmigo. Ya sabes. En el gobierno del cambio, los asuntos públicos son públicos. Gobierno de Colombia. La forma de hacer cumplir esta ley es que haya organización entre los trabajadores y las trabajadoras. Entonces aquí empieza, es una fase de organización de la clase trabajadora de Colombia. ¿Cómo hay que hacerlo? Paso a seguir, vigilando las empresas desde el mundo del trabajo. Prácticamente hay que hacer un pacto en cada empresa si el patrón crea que la empresa que dice él es su propiedad privada, no la pone al servicio de un pacto con sus trabajadores. Y eso nos quita riqueza, eso nos quita potencia, eso nos quita nación. Porque el ejemplo de Estados Unidos mismo, su gran potencia, el ejemplo incluso de la China desde 1949 y el ejemplo europeo desde antes de que fuéramos república es que es un pacto social lo que garantiza la riqueza y por tanto es una riqueza que no se apropia 100% sino que se distribuye. Pero aquí el gobierno, ministro de Trabajo, tiene que crear una fuerza de funcionarios de centenares, el número exacto sale de los estudios, que deben dedicarse día y noche por jornadas, pagando las horas extras, a visitar cada empresa de Colombia en cada lugar para ver si esta ley se está cumpliendo. Pues del origen de la República nació la emancipación del trabajo en Colombia. Es una lucha de 2 siglos. Y continúa. Hasta ahora hemos recuperado los derechos laborales que existían antes de César Gaviria y Uribe. No se puede separar la historia de la Constitución del 91 de la emancipación laboral. Andan por ahí diciendo que queremos hundir la Constitución del 91. No, queremos aplicarla. Porque ahí hay un artículo que habla del Estatuto del Trabajo. Y en 34 años el Congreso de la República no ha aprobado ninguna ley que sea el Estatuto del Trabajo. Esta es la primera parte. Primera parte, porque solo recupera los derechos que quitaron. ¿Y los nuevos derechos qué? Hasta bajaron el artículo de que una mujer que menstrua pueda ir a ver al médico si los dolores son intensos. Lo bajaron hombres, lo bajaron mujeres de derecha. Quitaron la licencia de paternidad, o sea, el derecho del hombre a cuidar su hijo. Esta ley nos permite ayudar a 310,000 jóvenes y hombres y mujeres del SENA. 310,000.
que tendrán contrato con todas las prestaciones laborales. No lo querían. ¿Saben por qué no querían este artículo? Porque dicen que estos muchachos y muchachas van a fundar sindicatos una vez vayan a trabajar. ¡Háganlo! Eso está escrito en la Constitución. Esa juventud tiene que ayudar a organizar la clase trabajadora, que está muy desorganizada en Colombia, y por eso nos están quitando los derechos todos los años. 34 años. Muchas de esas manos han sido y siguen siendo aprendices del SENA, que son los que hemos sostenido el aparato productivo de Colombia, del pasado, del presente, y lo vamos a hacer en el futuro. Hoy quiero decirlo sin miedo y con orgullo, y es que los aprendices del SENA hemos sido fundamentales para el desarrollo productivo de Colombia. Por eso yo creo que esta reforma laboral es un gran paso hacia la paz, sobre todo hacia la paz, y creo desde la misma convicción de que ese puente hacia la paz es la educación. Y gracias a esa lucha organizada que tuvieron los aprendices del SENA en cada rincón del país, desde las regiones más pequeñas hasta las ciudades más grandes, gracias a todas las organizaciones, pero sobre todo a los aprendices del SENA que se abanderaron de esta lucha porque estaban convencidos de que ellos se merecían estos derechos. Esto no fue un regalo ni es un privilegio, es algo que nos merecemos porque los aprendices del SENA se lo merecen. Háganlo. Eso está escrito en la Constitución y se protege tanto el derecho a la asociación libre. No son 1000 sindicatos en una empresa, es un sindicato en una empresa porque hay un patrón. Y si hay un patrón tiene la fuerza, y si no hay sino 100 sindicatos, divide y reinarás. Tiene que haber los conflictos, contradicciones, tiene que resolverse por las buenas, pero la organización laboral debe estar unificada, tanto a nivel de empresa pública o privada, como a nivel de las centrales obreras. Que yo invito a unirse. Hay 11.000 estudiantes de medicina que podrán tener un salario mínimo en su internado. No les pagan nada, los explotan. Pagan un poco de plata en las universidades privadas y salen que su primer trabajo no tiene salario. La orden que se le ha dado al ministro de Educación es crear una gran red de facultades de medicina y de ciencias de la salud en general, públicas y gratuitas en todo el territorio nacional. Se acaba esa historia de que hay que tener 30 millones mensuales para ser médico o médica. Porque Colombia es el último lugar en enfermeras, número de enfermeras por habitantes, el penúltimo lugar de médicos por habitantes, y así la salud no va a llegar. Incluso me temo que si nos movemos a la totalidad de la población con salud mental, nos van a faltar psicólogas y psicólogos. Y entonces hay que tener muchas más facultades. Los empresarios que dicen que no van a aplicar la reforma laboral, les quiero decir, no son inteligentes. Los miembros del Congreso, que ya conocemos los nombres, quisieron sabotearla, no eran inteligentes. Y está la demostración. Con sus nombres propios quisieron sabotearla. Pues mírenla aquí, no sirvió de nada. A todo el gobierno nacional, nuestras sinceras felicitaciones por haberse puesto al frente de recuperar unos derechos que nos quitaron la oligarquía colombiana en el periodo neoliberal. Más de 40 años recibiendo, como se dice en el argot futbolístico, múltiples canillazos. Hoy reivindicamos para la clase trabajadora y el pueblo colombiano una ley laboral que recupera derechos.
Si no hubiéramos hecho las movilizaciones, no estaríamos firmando aquí la reforma laboral. Y a usted, presidente, que lo han azotado por todas partes, a los ministros también, a ellos que también les tocó una dura labor. Ministro de Trabajo, usted que fue parlamentario, que por fortuna sabe la cantidad de cosas que hay que hacer allá, pues tenemos hoy que decirles a los colombianos, está la reforma laboral. El trabajo en domingos y festivos se remunerará con un recargo gradual hasta llegar al 100%. Se establece que la jornada nocturna inicia a las 7 de la noche y desde esa hora aplica el respectivo recargo. El contrato a término indefinido se establece como la forma general de vinculación laboral. Los aprendices del SENA tendrán contrato laboral, recibirán el 75% del salario mínimo durante el primer año y el 100% en el segundo. Además, tendrán derecho a seguridad social y ARL. Las empresas deben contar con aprendices del SENA o, en su defecto, pagar una monetización equivalente a 1.5 salarios mínimos por cada aprendiz no vinculado. Las madres comunitarias serán incorporadas a la planta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. Se refuerza la obligación de contratar formalmente a trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico. Las aplicaciones de domiciliarios deberán garantizar el pago de seguridad social y ARL a sus trabajadores. Se refuerzan las garantías laborales para las mujeres trabajadoras del campo y la población con discapacidad tendrá más oportunidades laborales. Y esa satisfacción obedece a que por la vía del trámite parlamentario, de un debate álgido, de un debate candente, pero de un debate también leal, hay que decirlo, le estamos entregando a los colombianos y colombianas, a los de ahora y a los del futuro, a los que aún no han nacido, una reforma laboral democrática, progresista, en clave de derechos y en clave de trabajo digno y decente. Porque esta ley es para cumplirla, es la ley de la justicia social, es la primera ley del Estado social de derecho, que con las otras 3 reformas creo que empieza a construirse por fin. No dudamos en sacar adelante en la Cámara de Representantes la reforma a la salud, que esperamos el Senado de la República apoye, construya y permita que se haga realidad. Pero yo le pediría a esos congresistas que quisieron de primera sabotear la reforma laboral, a sus grupos políticos o a las empresas que lo financian, porque esto es de empresas. Y detrás de cada una existen unas empresas de las 3 reformas laborales que he presentado. Es que esta vez acuerden con el Congreso y con el gobierno y con el pueblo de la salud, su fuerza laboral y su fuerza de gentes con derecho a vivir dignamente. Acuerden, en la Comisión Séptima de Senado, el proyecto que irá a su paso penúltimo no es sino salvar las EPS. Oiga, qué paradoja, porque ya un sistema preventivo lo tenemos. Porque ya un sistema que fortalezca la red pública hospitalaria, que falta meterle más dinero, Germán Ávila, por encima de todas las prioridades, hay varias prioridades, lo tenemos. Ahora lo que necesitamos es ver si las EPS se hunden, del Congreso depende, o se convierten de aseguradoras financieras en algo sostenible, que son gestoras dentro de un sistema de salud mixto, sin manejar dineros, sin llevarlos a las clínicas de sus dueños, extendiendo ese servicio a cada rincón de Colombia. Ayer teníamos ya los datos, hasta el momento, 5,5 millones de familias
beneficiadas porque a sus casas llegan médicos, médicas, enfermeros. Demostramos cómo con lo que hemos hecho de reforma a la salud bajó a la mitad la tasa de mortalidad infantil por desnutrición de menores de 5 años. A la mitad, ministro de Salud. Y de usted alegan y friegan, y de mí también, que destruimos el modelo de salud. ¿Qué país que logra bajar en 3 años a la mitad la tasa de mortalidad infantil por hambre ha hecho un caos de la salud? Ese es el principal indicador de salud de una sociedad. Que nos falta, pues obvio, no debería ser la mitad, debe ser 0. La Comisión Séptima tiene en sus manos, si nos ayuda a que sea más profunda la reforma a la salud, o si no, se van las EPS de este país y nosotros profundizamos y asumimos la responsabilidad de la salud en Colombia, definitivamente. Esa es la tercera reforma que está en camino. La segunda, la pensión. Está a punto de ser ley. La Corte Constitucional no atendió la petición del magistrado Ibáñez, que era hundirla. No sé cómo se pueda interpretar un Estado social de derecho que busca que todo viejo o vieja en Colombia tenga pensión o bono pensional. La razón por la cual una parte de 3 millones de viejos hoy no tienen pensión es porque la plata se quedó en los fondos privados de pensiones y no los hemos quitado. Simplemente, en vez de competir, que ya se lo estaba llevando por delante Colpensiones, se complementa de tal manera, un poco complicado, se llama pilares, que el dinero que actualmente hay para la pensión, el del Estado, que es más, y el que fluye de los fondos privados de pensiones, que es de los trabajadores de Colombia, se junta armónicamente y entonces podemos pagar pensiones, el derecho a la pensión, y podemos pagar un bono pensional a los que no alcanzaron por las normas de Colombia a pensionarse. A muchos les robaron el derecho a la pensión. A los pensionados que han salido a las calles también a manifestar que los que no tienen pensión van a tener mínimo un bono pensional, más de 3.250.000 ancianos, que casi todos son campesinos. Por eso tenemos que agradecerle también al campesinado colombiano. Aquí tengo a mi amigo Bernardo, trabajador de la calle, acostumbrado a esa cuñita, y hay que cobrarles porque esto sí se ve por harta gente, es publicidad, pero como tantos hombres ya de edad y mujeres de edad, bajo estos soles o bajo el frío, estos últimos días sí que ha aguantado frío, o bajo las lluvias, van ahí con el carrito. ¿Y por qué razón una persona ya en edad de descansar, una mujer en edad de descansar, después de toda una vida de trabajo, tiene que seguir trabajando en las peores condiciones para poder tomarse un plato de sopa? Eso es lo que resuelve la reforma laboral. La reforma pensional y también la laboral, porque estamos hablando de los trabajadores del futuro. Si no hay salario para los trabajadores del futuro, no hay pensión. Esta reforma pensional resuelve el momento actual de dejación de la vejez. Es como si en una familia los hijos y las hijas, ya viendo al señor viejito y a la señora, ¡pum!, los echaran a la calle. Casos se han visto. Pero ahora es el Estado sacando a la calle a su propia vejez. No se van los viejos ricos, eso ya acumularon su pensión, que heredan, no pagan impuestos cuando heredan, y la mayoría del pueblo colombiano se queda sin pensión. Solo el 20% de la gente en edad tiene una pensión, el 80% nada. Pues eso es lo que cambiamos. Le reclamo
Constitucional que mande a la Cámara de Representantes lo que ellos dijeron por la prensa, que tiene que ser precisamente esa reforma pensional que no ha llegado a la Cámara de Representantes. No hemos recibido la Corte Constitucional a la fecha el fallo, su fallo, sin el cual no pueden comenzar los días de las reuniones del Congreso. Le pido a la Corte que nos ayude, porque sería muy malo el que el Congreso no tuviera quórum cuando ellos entreguen el fallo. Se pierde tiempo, y eso es tiempo para la tercera edad en Colombia. Entonces, Bernardo, espero firmar eso delante de una asamblea de las personas de la tercera edad. La sociedad que es agradecida con sus viejos y viejas es una sociedad a la que le irá bien. Y estamos a punto, presidente de la Cámara, y le pido a todos los congresistas de la Cámara, las congresistas, estar disciplinados. No sé si pase a Senado o no, estar disciplinados para hacer ley la reforma pensional. Es letra muerta y por tanto yo no quiero que esta ley sea letra muerta, ni la Constitución, ni la ley. Y le solicito al alcalde de nuevo, deje abrir el San Juan de Dios. Se lo solicito. El presidente de la República, está la plata en el presupuesto, está la necesidad de la sociedad, porque cómo es que usan una carpa para cuidar enfermos del COVID, gastan 20.000 y no entró ninguno. ¿Y esa plata qué? Lo que hicieron en el distrito se parece al gobierno de Andrés Pastrana, que iba con el ejército a cerrar, y lo cerró desde 1998. Es decir, que han pasado 27 años. Yo ese día cogí la bandera del San Juan. Han pasado 27 años de la sociedad y de mi vida luchando por abrir el San Juan de Dios. Y como llevo tanto tiempo luchando, entonces el peñalosismo bogotano decidió que, para no darme el gusto, entonces demoler, dinamitar la torre central del San Juan de Dios, es decir, el corazón, y quitarle el nombre de San Juan de Dios y llamarlo Santa Clara, para que la gente se olvide de la historia. Y la historia, ni más ni menos, óigame bien, es que el Hospital San Juan de Dios como institución fue el primero de América, 1538, y Bolívar y Santander juntos, todavía no peleaban tanto, lo expropió a la corona española. El hospital siempre fue público, lo creó la corona española, lo expropió Bolívar como presidente de Colombia, de la Gran Colombia, y Santander como vicepresidente, y allí se curaron los primeros soldados heridos de la Guerra de la Independencia, que levantaron la bandera de la guerra a muerte, que debe estar aquí también. Y ahí en 1908, y creo que 17, algo así, 1917, ese hospital curó a los bogotanos de la peste, que arrasaba en Europa y mataba cantidades de gente. Y no se le agradece al hospital. Y aún para acá, grandes inventos de la salud pública de Colombia, y se volvió famosa en el mundo gracias al hospital. Creó las primeras generaciones de médicos y enfermeras. Enfermeras y médicos eran trabajadoras. Y ahí se están muriendo la mayoría sin poder abrir el hospital. Y se ríen los oligarcas de Santa Fe de Bogotá, porque no quieren que el pueblo recuerde el Hospital San Juan de Dios. ¡Viva la unidad del pueblo colombiano! ¡Viva la reforma laboral del gobierno del cambio! ¡Viva el pueblo colombiano y la clase trabajadora!
¡Que viva Colombia! ¡Que vivan los trabajadores y trabajadoras de Colombia! Toca aplicar la ley y ese es nuestro compromiso. Aquí no nos falta sino un proyecto de ley para poderle decir al pueblo colombiano: hemos cumplido, estamos cumpliendo y palabra que sí. La reforma laboral es un triunfo colectivo. Recuperó el pago de las horas extras a los trabajadores. La jornada nocturna se fijará entre las 7 p.m. y las 6 a.m. Se reconocerá gradualmente el 100% del recargo por trabajo en días festivos. Un trabajador bien remunerado es una ganancia para todos. Cumplimos. Gobierno de Colombia. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.